En la gestión financiera de todo hotel, inclusive de cualquier empresa, el análisis de correlación de gastos variables es una herramienta vital para poder establecer los valores correctos de aquellas variables que van directamente relacionadas con el ingreso departamental, con el volumen de ventas. Y entonces el análisis de correlación se convierte en una herramienta estadística que calcula la relación directa o indirecta, ya lo vamos a ver, entre dos variables que yo quiero analizar. Si la correlación es 1, es positiva, eso implica que las dos variables van en la misma dirección y que conforme sube una variable, la otra, por correlación, tiene que subir. En este caso tendríamos una correlación positiva de 1. Pero también el cálculo estadístico podría decir que la correlación es -1. En ese momento tenemos una correlación negativa, de manera tal que más bien los valores tienden a dispersarse. En ese caso tendríamos valores totalmente opuestos. Conforme sube una variable, la otra más bien tiene que descender. O en un análisis estadístico podría ser que el cálculo nos dé 0, lo que implicaría que la correlación es 0 y no hay ninguna relación entre las dos variables que estoy tratando de analizar o de calcular. En mi experiencia como director financiero, me dediqué fuertemente al análisis de correlación de gastos variables. Gastos variables son aquellos gastos, hay que hablar un poco de teoría, que varían conforme a los cambios que se estén dando en los ingresos departamentales, si estamos hablando de un hotel, o inclusive aplicable a cualquier empresa. ¿Por qué analizamos tan fuertemente los gastos variables? Porque perdemos de óptica que el gasto variable tiene un impacto terrible sobre la utilidad departamental. El gasto fijo, ya lo conocemos, el gasto fijo muy probablemente nosotros no podamos hacer cambios muy radicales en el costo fijo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si es un alquiler, si es un servicio de mantenimiento, si es un servicio de seguridad, de limpieza externa, que se haya tercerizado algún servicio en la empresa, pues esos gastos ya están contractuales y entonces es muy probable que sean estables y se convierten en un gasto fijo. No implica que no podamos variar un costo fijo, claro que lo podemos cambiar. ¿Podemos cambiar la cuota financiera? Sí, sí se puede cambiar, pero normalmente los gastos fijos llevan un periodo más o menos complejo de adaptación o de cambio. Yo no puedo cambiar todos los gastos fijos de la noche a la mañana. Si tengo un problema de alquiler, por ejemplo, de arrendamiento, que mi cuota de arrendamiento me está saliendo muy cara, bueno, sí, puedo plantear cambiarme de local y todo el asunto, pero eso no se hace de este mes para el mes que viene. Eso probablemente inclusive hay que planificarlo a 2 o 3 años, de manera tal que mi gasto fijo de alquiler pues se va a quedar estable 2 o 3 años, mientras yo logro encontrar una nueva ubicación, ver si el punto es razonable o qué sé yo. De manera tal que el costo fijo, que sí se puede cambiar, como lo vuelvo y repito, el problema es lo que se demora en ajustar un costo fijo. Bueno, conociendo que el costo fijo se puede modificar, que también podría ser que durante un año yo no pueda hacer nada con el costo fijo, me toca luchar con el costo variable. El costo variable sí lo puedo modificar en muy corto plazo. Yo puedo tomar decisiones sobre gastos variables de impacto casi que inmediato. De impactos básicamente en muchísimas áreas, y si estamos hablando del hotel, en áreas completamente de todo el área, de todo el hotel, de mantenimiento, de alojamiento, de alimentos y bebidas, en administración, de papelería, etcétera. O sea, el gasto variable me permite a mí modificarlo y empezar a valorar
los beneficios de esa toma de decisiones que se hizo. En el análisis de correlación, entonces nosotros tenemos la partida típica, es alimentos y bebidas. Un análisis de correlación bien hecho me podría a mí establecer cómo es el comportamiento de mis ventas de alimentos y su correlación directa con el costo de alimentos. Puedo sacar la correlación directa entre la venta de bebidas y el costo de bebidas, costo variable de bebidas. Puedo calcular el costo combinado de alimentos y bebidas y compararlo con el volumen de ventas de alimentos y bebidas como un todo. En este caso, solo en el departamento de alimentos y bebidas ya tendríamos 3 análisis de correlación: alimentos, bebidas y alimentos y bebidas en forma integral. Pero además de eso hay muchos análisis de correlación que se pueden hacer en un hotel, y lo que necesitamos es establecer los parámetros contables para determinar por medio de un sistema de centro de costo los costos relacionados al centro de costo que yo quiero estudiar. De manera tal que si quiero analizar las amenidades, bueno, pues mi sistema de inventario, mi sistema contable me tiene que permitir conocer el costo del mes de amenidades, como lo quiera saber, por habitación o amenidades de limpieza, suministros de habitación, y compararlo con el ingreso de alojamiento. Si yo logro establecer que mi gasto variable de amenidades es un 5%, por ejemplo, eso debería llevar una relación de manera tal que entre más volumen de ventas, pues obviamente esperaríamos que el gasto de amenidades vaya de la mano en un 5% con ese ingreso adicional. O en una temporada baja, si decae el ingreso de alojamiento, de huéspedes, de hospedaje, pues obviamente es de esperar que el análisis de correlación me permita determinar un gasto menor en amenidades, siempre representando el 5% del ingreso. Por lo tanto, estos análisis de correlación son porcentuales, no necesariamente son nominales. Puede ser que yo gaste 3 millones de colones un mes y es el 5%, pero puede ser que el mes siguiente gaste 6 millones de colones y siga siendo el 5% del ingreso. Porque la parte de correlación es porcentual, sigo gastando el 5%. Entonces, esos análisis de correlación van directamente durante el transcurso del periodo fiscal para entender si las dos partidas van de la mano, suben o bajan o no están comportándose como uno quisiera. En otros departamentos podemos analizar perfectamente agua, luz y fuerza con un análisis de correlación directo. Podemos analizar el gasto de gas, por ejemplo. Se puede analizar perfectamente todo lo que tenga que ver con suministros de cocina, que es otra área importantísima de tratar de establecer si el suministro de cocina, que incluye toda la parte de limpieza, desengrasantes, suministros del bar, servilletas, pajillas, etcétera, que normalmente están dentro del costo y gasto de alimentos y bebidas, si tiene una relación directa con las variaciones de la venta. Básicamente, todo nuestro sistema contable tiene que ir enfocado a poder determinar por medio de centros de costo el monto mensual o el monto de la partida en que estemos analizando. De manera tal que un análisis de correlación serio, riguroso, me puede a mí explicar qué está pasando con ciertas variables, con ciertos gastos en el transcurso del mes, del trimestre, en el transcurso del semestre. Para el mes de marzo ya terminamos el primer trimestre del 2024 y nosotros necesitamos estar seguros de que mis partidas de gastos variables se están comportando tal y como las establecimos, si van de la mano con el presupuesto o no van de la mano con el presupuesto. El primer trimestre del año siempre sirve para evaluar qué puedo yo hacer para los próximos meses y saber si el segundo trimestre del año yo puedo hacer ajustes
para modificar el comportamiento de los gastos variables. Los gastos variables, como les decía, siguen siendo un elemento vital en el cálculo del gasto y sobre todo en el cálculo de la utilidad departamental. Si yo quiero saber cuál es la utilidad departamental de alojamiento, por ejemplo, que ya hemos estudiado en algunos casos que ese debería andar entre el 80-82%, puede llegar al 85% perfectamente del ingreso de alojamiento. Y ese 85% o ese 80% va a estar afectado por el peso del gasto variable en el cálculo de esa utilidad departamental. Si me voy al cálculo del Departamento de Alimentos y Bebidas que hemos establecido por parámetro que deberían dar entre un 30-32%, entonces yo debería saber el peso de mis gastos variables sobre esa utilidad departamental de alimentos y bebidas. De manera tal que el tema del gasto variable y los análisis de correlación no es un tema que hay que verlo sencillamente, es un tema complejo, es un tema riguroso, pero definitivamente requiere tiempo, requiere análisis, requiere conocimiento de la operación, conocimiento de la empresa, conocimiento del hotel. Y tratar de establecer cuáles son las posibilidades de toma de decisiones para modificarlos, siempre en beneficio de la utilidad departamental. Este tema y muchos temas adicionales sobre la industria de la hotelería, sobre la parte financiera de la hotelería, los vamos a seguir analizando en los próximos videos. Soy Fernando Garro. Sígueme si quieres llevar tu gestión financiera a un nivel superior de excelencia.